Les pido, amados y amadas, que por favor vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 29 en adelante. Primera de Corintios 7, 29. Leo en el nombre de Yeshua con reverencia. Y dice así: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas de nuestro Adón, de cómo agradar a nuestro Abacadosh, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas de nuestro Adón, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis a nuestro Adón. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedase así, y pienso que también yo tengo el Ruach de Yahweh. Amén. Dice la Escritura, amados y amadas, aquí en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 29, el tiempo es corto, el título de este mensaje. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, el tiempo es corto. Nos encontramos, amados y amadas, en los tiempos del fin. Nos encontramos en los postreros días, en el fin de esta dispensación. Y será tiempo de angustia para Jacob, tiempo de angustia para Israel, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. De modo que al igual que Daniel, Juan, también dice aquí el apóstol en Primera de Corintios 7:29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Por tanto, los que tienen esposa deben de dedicar el mayor tiempo posible a nuestro Abacadosh. Dice claramente, como si no tuviesen esposa. Que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. No dice la Escritura que el tiempo es corto y por lo tanto los que tienen esposa deben de dedicar el mayor tiempo posible a la familia, a los hijos o a su propia esposa, sino por el contrario, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen y dediquen el mayor tiempo posible a nuestro Abacadosh. De modo que ni la alegría, ni la tristeza, ni la prosperidad económica deben impedirnos realizar y llevar a cabo la obra de nuestro Adón, sino que deben aprovechar bien las oportunidades para servir a Yahweh, porque el orden presente de este mundo está pasando. El tiempo se está agotando, el tiempo que nos resta es corto, amado y amada. Ahora, tocante a la sugerencia que le hace a los casados de que quienes tienen esposa sean como si no la tuviesen, te pregunto, aquí cabe la pregunta, ¿habrá matrimonios en el cielo?
Parece la pregunta muy sencilla, pero quizá no lo sea tanto, en particular para las personas que en esta tierra han estado casadas en reiteradas ocasiones o han estado casadas más de una vez. Te pregunto, amado y amada, ¿con quién en la eternidad van a estar estas personas acompañadas? ¿Con su primer marido, con el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto? Esto refiriéndome a las personas que han tenido varias parejas aquí en la tierra, llámese esposos o esposas. ¿Con cuál de esas esposas estaría el marido casado en el cielo? ¿Con la primera, con la tercera o con la quinta? ¿O con ninguna? Veamos pues la respuesta a estas preguntas acorde a las Sagradas Escrituras. Y en el caso de esos excepcionales matrimonios que han tenido una magnífica relación aquí en la tierra, ¿cómo sería su relación en el futuro próximo acorde a las Sagradas Escrituras? Veamos lo que dice la Escritura, porque en los tiempos de nuestro Adón Yahshua, algunas personas le hicieron a nuestro Adón las mismas preguntas. Dice la Escritura en Mateo 22:23, aquel día vinieron a Yahshua los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Yahshua les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Yahweh, porque en la resurrección, escucha bien, amado y amada, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Yahweh en el cielo. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Yahweh en el cielo. Mateo 22:30. Es decir, amados y amadas, que cuando los muertos resuciten, ni hombres ni mujeres se casarán ni se darán en casamiento. No habrá casamientos, sino que seremos como los ángeles de Yahweh en el cielo. En la época de Yahshua, amados y amadas, los saduceos ni siquiera creían en la resurrección. Y por el contrario, los fariseos creían en la resurrección de los muertos y a su vez pensaban que el mismo estatus civil que las personas tienen hoy en día iban a tener en la resurrección. Pero resulta que ni uno, ni el otro, ni los saduceos, ni los fariseos estaban en lo correcto, de modo que Yahshua mismo aclara la situación y les dice, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Yahweh en el cielo. Ahí está la respuesta. Los fariseos creían que si al morir una persona que estaba casada con otra cierta persona, lo seguiría estando en la resurrección, que seguiría estando casada con la persona con quien había estado casado hasta el último día de su vida. Pero Yahshua aclaró el punto en Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Yahweh en el cielo. En el cielo, amados y amadas, no va a haber casamientos y no va a haber matrimonios. Cuando me llevó el Señor al tercer cielo,
y vi las moradas celestiales, la ciudad de oro. Vi a una persona de una en una de manera individual en su respectiva morada. Y eso que en vida algunos se encontraban todavía casados y casadas. Porque indubitablemente lo que dice las Sagradas Escrituras es la verdad. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que seremos como los ángeles de Yahweh en el cielo. Y los ángeles no se casan y los ángeles no procrean. Los ángeles no se multiplican. Así que, amados y amadas, seremos como los ángeles de Yahweh. Y pude constatar en esa visita al tercer cielo, a la Nueva Jerusalén, que las relaciones amistosas que tenemos aquí en la tierra se van a seguir conservando en el cielo, pero no así los matrimonios entre personas. Quizá aquí en la tierra habrá matrimonios sumamente felices, matrimonios con una relación muy armoniosa, y esa relación armoniosa se va a conservar, pero no como matrimonio, no como marido y mujer. Claramente dice nuestro Adón Yahshua que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. De modo, amados y amadas, que matrimonio solo habrá en esta vida, pero ello no significa que las relaciones de amistad vayan a quedar anuladas en la resurrección, porque yo pude constatar que vi a personas que conozco, que conocí aquí en la tierra, algunas ya fallecieron, y al llegar al tercer cielo me reconocieron las tales personas. Esas relaciones de amistad se van a conservar, nos vamos a conocer unos a otros, solamente que vamos a tener un cuerpo glorificado. La semejanza es muy similar a nuestro cuerpo, solamente que es un cuerpo glorificado, es un cuerpo rejuvenecido, pero en apariencia es prácticamente la misma apariencia. Y vemos aquí en esta escritura de Mateo que Yahshua nunca insinuó que las relaciones armónicas o las relaciones de amistad entre personas o entre una pareja que en la tierra conformó un matrimonio se vayan a terminar. Nos vamos a conocer de igual manera en el cielo, pero no habrá casamientos. Es decir, si en un matrimonio se ha cosechado una hermosa amistad, esa amistad se va a seguir preservando en la resurrección, pero no como marido y mujer. De modo que en la resurrección, en algún momento, nos vamos a encontrar con nuestros amigos, con los familiares, con los vecinos, con los hermanos en la fe que conocimos aquí en la tierra. Nos los vamos a encontrar en el cielo y todos nos vamos a reconocer. Pero tocante a los matrimonios y a los casamientos, dice claramente nuestro Adón Yahshua: ni se casarán ni se darán en casamiento. Y en Primera de Tesalonicenses 4:16 dice el apóstol Pablo: porque el Señor mismo, refiriéndose a Yahshua, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Yahweh, descenderá del cielo, y los muertos en Yahshua resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea que nosotros vamos a preceder a los muertos. Los muertos en Yahshua van a resucitar primero. Después nosotros, quienes hayamos quedado vivos, seremos arrebatados. Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Y cómo va a ocurrir esto? En un abrir y cerrar de ojos, amados y amadas, porque esta experiencia ya la viví de mano de mi Adón Yahshua
en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo de carne va a ser transformado en un cuerpo glorificado, cuya semejanza es similar a nuestra apariencia actual, solamente que en el cielo vamos a estar sumamente rejuvenecidos. Quien falleció siendo un ancianito tendrá el aspecto de un ancianito, pero muy rejuvenecido. Quien falleció en edad adulta tendrá el aspecto de esa edad a la que falleció, pero en la resurrección su aspecto con ese cuerpo glorificado es un aspecto muy rejuvenecido, pero con una apariencia similar. Para que mejor me entiendas, sin arrugas. Si alguien falleció siendo un niño o una niña, en la resurrección vamos a ver a ese niño, a esa niña con la apariencia misma con la que falleció, solamente que transformado su cuerpo en un cuerpo glorificado, no de carne y hueso, un cuerpo rejuvenecido. Así que no te olvides, amado y amada, que pronto, porque el tiempo es corto, prontamente nos vamos a reunir con nuestros seres queridos, con los familiares, con los amigos, con los líderes eclesiásticos que murieron en el Señor, en nuestro Adón Yahshua. Es decir, amado y amada, en el cielo vamos a continuar con las relaciones amistosas que teníamos aquí en la tierra, pero altamente mejoradas, con un cuerpo glorificado, rejuvenecido, con la misma apariencia que tenemos al momento del fallecimiento. Y no va a haber matrimonios, pero las relaciones amistosas estarán ahí presentes. Y nos vamos a conocer los que en vida nos conocimos, los que en esta tierra nos conocimos, nos vamos a reconocer y las relaciones amistosas van a proseguir por la eternidad. Esas relaciones en la resurrección van a ser relaciones perfectas, amistades perfectas por la eternidad, amistades mejoradas, perfeccionadas por la eternidad. Imagínate, amado y amada, que vas a ir a dar un paseo con el que hoy es tu esposo o tu esposa ahí en el cielo, pero no como marido y mujer, sino como amigos, sin peleas, sin insultos, sin groserías, sin golpes, etc. Porque nadie, amado y amada, en la resurrección, en la eternidad, va a decir una palabra fuera de lugar o una palabra grosera o una lisura, ni nada por el estilo, sino que las relaciones en la resurrección van a ser relaciones de amor y de armonía. Relaciones perfectas, pero no relaciones de marido y de mujer, porque ni se casarán ni se darán en casamiento. O dicho de otra manera, en nuestra morada celestial vamos a tener todas las relaciones y todas las características buenas que tenemos en las relaciones aquí en la tierra y ausencia de todas las malas. Porque las relaciones en la eternidad van a ser de amor, de armonía y de amistad perpetua. Dice la Escritura en Apocalipsis 21:4, enjugará Yahweh toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En la eternidad, amados y amadas, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber clamor, no va a haber muerte, no va a haber lágrimas, porque Yahweh mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Apocalipsis 21:4. El tiempo es corto. Nos encontramos en los tiempos del fin. ¿Y qué está diciendo la Escritura en 1 Corintios 7:29?
que coloquemos nuestras prioridades en orden, amado y amada. Dice Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Esto es lo que nos resta hacer en este tiempo del fin, porque el tiempo es corto y debemos de andar sabiamente, para con los de afuera, para con los de adentro, para con todo mundo, redimiendo bien el tiempo. Y en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Si el tiempo, nos está diciendo el apóstol, es corto, ¿qué tenemos que hacer? Andar sabiamente para con todo mundo. Andar sabiamente delante de nuestro Abacadosh y por ende para con nuestros hermanos en la fe y también para con los de afuera. Si el tiempo es corto, debemos de aprovechar bien el tiempo que nos resta, porque dice la Escritura en Efesios 5:16 que los días son malos. Entendamos, amados y amadas, que en nuestro hogar eterno tendremos las relaciones perfectas, el amor perfecto, la armonía perfecta. Tendremos todo lo bueno que hemos tenido aquí en la tierra, pero ausencia de todo lo malo. Nuestras relaciones en el cielo van a ser sin lágrimas, sin dolor, sin separación, sin tristeza, sin muerte, sin decepciones, sin traiciones, sin insultos, sin groserías, sino que habrá un amor perfecto, una armonía perfecta, amistades perfectas, relaciones perfectas y paz perfecta. De modo que las relaciones que vamos a tener en el cielo van a ser las relaciones que hemos venido teniendo aquí en la tierra, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos en la fe. Y no van a ser peores que las que hemos tenido aquí en la tierra, sino que todo va a ser mucho mejor, va a ser perfecto. No van a ser relaciones peores, sino mejores, van a ser relaciones perfectas, amistades perfectas. Así que resumiendo, salvo las bodas del Cordero con nuestro Adón Yahshua en el cielo, no va a haber matrimonios, porque ni se casarán ni se darán en casamiento. Así que entendamos, amados y amadas, que dado que el tiempo es corto, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:31, que el tiempo está pasando. Evidentemente, nos encontramos en los tiempos del fin, amado y amada. Y a vuelta del próximo año vamos a recibir grandes sorpresas porque el tiempo es corto y la venida de nuestro Adón Yahshua se acerca. Porque 70 años son los años de una generación y 80 los más longevos. Y mirad a la higuera cuando reverdezca, refiriéndose a la nación de Israel, que reverdeció el 14 de mayo de 1948, más 80 años 2028. No lo olvides, amado y amada, el tiempo es corto. ¿Y qué está explicando Pablo en 1 Corintios capítulo 7? Dice claramente la alegría, la prosperidad económica e inclusive el matrimonio ya están pasando porque pertenecen a este mundo, pertenecen a este orden de cosas que está ya pasando. Y entre más va pasando el tiempo de la venida de nuestro Adón Yahshua es corto, el tiempo es corto. Y la venida de nuestro Adón Yahshua está ya a la puerta. Y dado que el fin de todas las cosas está cerca, por tal motivo el texto en el versículo dice que el tiempo es corto. No se refiere a que nos quedan pocos días de vida y que próximamente nos vamos a morir, sino que está haciendo referencia el apóstol Pablo
a que el tiempo es corto en el sentido que la venida de nuestro Adón Yahshua está muy cerca. Y debido a que el fin se acerca y que el fin de todas las cosas, el fin de esta dispensación está por concluir, entonces, por ende, el apóstol Pablo sugiere que entonces vivamos como si ya estuviésemos viviendo en la siguiente, en la resurrección. Que andemos sabiamente redimiendo bien el tiempo, que aprovechemos bien el tiempo, porque el tiempo es corto y la venida de nuestro Don Yahshua está cada vez más cerca. De modo que Pablo sugiere que estemos viviendo aquí en este fin de los tiempos como si ya estuviésemos viviendo en el cielo. ¿Y qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a servir, vamos a adorar y vamos a reinar con nuestro Adón Yahshua. Así que Pablo nos sugiere, avisándonos previamente que el tiempo es corto, que andemos sabiamente, como si ya estuviésemos en la eternidad, que andemos aprovechando bien el tiempo, que caminemos con sabiduría, que nos conduzcamos con sabiduría, tanto para con nuestros hermanos en la fe como para con los de afuera, redimiendo el tiempo, amado y amada, porque el tiempo es corto. La venida de nuestro Adón Yahshua está a las puertas. Los sellos del Apocalipsis se han empezado a abrir y una vez que un sello se rompe, empieza a surtir efecto el decreto de nuestro Abacadosh. Así que, ¿qué otra actividad vamos a realizar nosotros en el cielo? Vamos a adorar a nuestro Abacadosh, vamos a servirle y también vamos a gobernar juntamente con nuestro Adón Yahshua. El tiempo es corto, amado y amada. Nos encontramos en el tiempo del fin de esta dispensación, de este día 6. Estamos por iniciar el séptimo día, que es el milenio, que es un Shabbat, es día de reposo en compañía de nuestro Adón Yahshua. Y Él en esta hora nos sugiere que dado que el tiempo es corto, que estamos por concluir esta dispensación, que caminemos sabiamente, que nos conduzcamos aprovechando bien el tiempo, redimiendo el tiempo. Así que es tiempo de estar sirviendo a nuestro Abacadosh, adorándolo, porque esa va a ser una de nuestras labores cuando estemos en el cielo. En el libro de Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esto es hablando de que el tiempo final se acerca, amado y amada. Ya se está haciendo tarde, el tiempo está volando, es hora de despertar. Despertemos. ¿De qué vamos a despertar? Es que lo que Pablo está tratando de impregnar aquí es de imprimir un sentido de urgencia, porque el tiempo es corto, porque el tiempo se acaba. El tiempo de nuestra redención está cada día más cerca. De modo que Pablo nos está sugiriendo que despertemos y que aprovechemos cada minuto de nuestra vida, del tiempo corto que nos resta sobre la faz de la tierra, y que utilicemos cada oportunidad que tengamos para servir a nuestro Abacadosh. Aquí en Romanos 13, lo que está haciendo Pablo es que está tratando de externar y de imprimir un sentido de urgencia. ¿Y por qué, amado y amada?
porque el tiempo es corto, el tiempo se agota y el tiempo de nuestra redención se acerca. Es tiempo, amado y amada, de salir a predicar, de servir al Señor, de cumplir con la gran comisión, de llevar el Evangelio y de llevar las buenas nuevas a toda criatura hasta lo último de la tierra. El tiempo es corto, amado y amada, y hay premura. Necesitamos llevar este Evangelio a todas las naciones. Ahora, no me malinterpretes, Pablo no está diciendo que te divorcies de tu esposo o de tu esposa, que abandones a tu familia, de ninguna manera. Porque por supuesto que hemos de seguir disfrutando de todas las cosas buenas que Yahweh nos ha dado sobre la faz de la tierra, como el matrimonio y como la familia. No es que Pablo está diciendo que abandonen a sus maridos o a sus esposas, sino que más bien de una manera muy clara está diciendo el tiempo es corto y aprovechen bien el tiempo, rediman bien el tiempo, caminen sabiamente para con todos los hermanos, primeramente los de la fe y para con los de afuera, rediman bien el tiempo dado que éste es corto. Es decir, no pierdan tiempo en aquellas cosas que están pasando, que se están suscitando en el día a día. No pierdan el tiempo enredándose en las redes sociales, andando de un video a otro, saltando de un video a otro. No pierdan el tiempo en eso. No te sumerjas ni pierdas el tiempo en todas aquellas cosas que se están suscitando alrededor del mundo. No te distraigas, redime bien el tiempo, camina sabiamente, aprovecha bien el tiempo porque el tiempo es corto. Y dado que el tiempo es corto, sirvamos a Yahweh sin demora y sin distracciones y sin excusas. Ahora te pregunto, amado y amada que me escuchas, ¿podría ser el matrimonio una distracción o podría ser un obstáculo para no servir a Yahweh? La Escritura dice que sí, Pablo dice que sí. Así que leemos en 1 Corintios 7:29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. O dicho de otra manera, los que tengan esposa deben dedicar el mayor tiempo posible a nuestro Abba Kadosh. Los que tengan esposa sean como si no la tuviesen. ¿Qué quiere decir esto? Que sirvan al Señor, que organicen y coloquen sus prioridades en orden. No dice que abandonen a su esposa ni a su familia, ni que se vayan a divorciar, sino que dice claramente, quienes estén casados hagan como si no tuviesen esposa y dediquen el mayor tiempo posible a nuestro Abacadosh, al servicio de, no a la familia, no a la esposa, no al trabajo, no a los hijos, no a las redes sociales, no al deporte, no a la profesión, no a los planes futuros, no a los proyectos del futuro, no al ministerio, sino que dice claramente la Escritura que el tiempo es corto y resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen y que dediquen más su tiempo a nuestro Abacadosh. Así de sencillo. Y vuelvo y reitero, no me malinterpretes, no está diciendo Pablo que renuncies al matrimonio, tampoco está diciendo que te divorcies de tu esposa, de tu esposo y que votes a la familia, de ninguna manera. Está queriendo decir Pablo aquí en las Sagradas Escrituras que descuides las relaciones familiares, que descuides a tu esposa y a tus hijos, a tu familia, a tu matrimonio, de ninguna manera.
Absolutamente no. Y no me malinterpretes y no malinterpretemos las Sagradas Escrituras, sino que más bien lo que Pablo intenta decir aquí en Primera de Corintios 7:29 es que nada, amado y amada, debe de estar por encima de Yahweh, absolutamente nada. Ni tu trabajo, ni tu profesión, ni tu negocio, ni tu familia, ni tu esposa, ni tu esposo. Porque entendamos, amados y amadas, que Yahweh, nuestro Abacadosh, debe ser lo primero en nuestra vida y en nuestro corazón. Dentro de nuestras prioridades, nuestro Abacadosh, nuestro Redentor Yahshua, debe de ser el número uno en estas prioridades. Debe ocupar el primer lugar en nuestras prioridades. Eso es lo que intenta decir Pablo aquí en Primera de Corintios 7:29. En el orden de prioridades en tu vida y en mi vida, en primer lugar debe de estar nuestro Abacadosh. Y no hay nada que deba ni pueda estar encima de nuestro Abacadosh. Yahweh y nuestro Adón Yahshua deben de ser el número uno en nuestras prioridades. Número uno en nuestra vida. No tu matrimonio, no tu esposa, no tu esposo, no tus hijos, no tu familia, no tu profesión, no tu trabajo, no tu negocio, no tu novio, no tu novia, no tu ministerio, amado y amada que me escuchas, no tu carrera, no las cosas materiales, no los proyectos que has estado elaborando minuciosamente para el futuro. Nada en tu vida debe de estar por encima de Yahweh, amado y amada. Tenemos que ordenar nuestras prioridades. Eso es lo que está intentando decir el apóstol en Primera de Corintios 7:29. Y es menester que coloquemos nuestras prioridades en el orden correcto, porque el tiempo es corto y la venida de nuestro Adón Yahshua se acerca. Y nos encontramos indefectiblemente en los tiempos del fin. Y es menester que andemos con sabiduría, aprovechando bien el tiempo y redimiendo bien el tiempo, porque el tiempo es corto. Más corto, amado y amada, de lo que te puedas imaginar. La venida de nuestro Adón Yahshua se acerca. El Natsal está a la puerta. Los sellos del Apocalipsis se han empezado a abrir desde hace algún tiempo atrás. Los efectos de todo lo que contiene cada sello los vamos a empezar a sentir próximamente. Escúchame bien. A vuelta de año. Nos encontramos ahora mismo en el año 2025 del calendario gregoriano, pero a vuelta de año gregoriano tú vas a empezar a sentir los efectos de todos los sellos que han sido abiertos a la fecha. Porque el tiempo es corto y la venida de nuestro Adón Yahshua está cada vez más cerca, y Él nos ha estado llamando en este tiempo a redimirlo de una manera sabia y correcta, almacenando víveres, alimentos y todo lo necesario para hacerle frente a todo lo que viene. Y que vuelvo y reitero, se encuentra ya a vuelta de año gregoriano. Así que si hoy tenemos la oportunidad de servir a nuestro Abacadosh, aprovechémosla. Si hoy tenemos oportunidad de compartir el Evangelio con el vecino o con la persona que nos topemos por ahí en el supermercado, aprovéchalo. Porque lo que Pablo está tratando de hacer aquí en esta escritura es de imprimir un sentido de urgencia para que aprovechemos el tiempo de manera correcta. Porque no tenemos todo el tiempo del mundo, sino que por el contrario, el tiempo que nos resta es corto. Y entiende que no tenemos una eternidad para predicar el Evangelio, sino que nos quedan escasos años para predicar
el Evangelio. Y dado que nos queda poco tiempo de aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, y los que compran como si no compraran, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran. Y la frase como si se repite en reiteradas ocasiones porque lo que está sugiriendo Pablo es que el creyente debe vivir en esta tierra, en este tiempo corto que nos resta, como si ya estuviese viviendo en la eternidad, redimiendo bien el tiempo, caminando sabiamente, primeramente para con nuestros hermanos creyentes en la fe y después para con los de afuera. Como si ya estuviese viviendo en el cielo, como si ya estuviese en la presencia de nuestro Abacadosh, como si ya tuviese mi cuerpo glorificado, porque el tiempo es corto. Por ende, amado y amada, Yahweh y la obra de Yahweh deben ser prioridad número uno en nuestras vidas. No tu trabajo, no tu profesión, no tu cuenta bancaria, no tu patrimonio. De modo que tus relaciones intrafamiliares, llámese matrimonio, familia, hijos, esposa, etcétera, no las puedes poner como excusa para no servir a Yahweh. Qué silencio, fuertes declaraciones. Está diciendo aquí Pablo, deja las excusas y pon como prioridad a nuestro Abacadosh porque el tiempo es corto. Camina sabiamente, redime bien el tiempo. No estés perdiendo tu tiempo en cosas que no aprovechan. No estés perdiendo tu tiempo en las redes sociales. Ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a vigilar, ponte a adorar, ponte a alabar a nuestro Abacadosh y lleva el Evangelio de la salvación a todas las naciones. Así que dado que el tiempo es corto, entonces hago un llamado a todos los creyentes para que vivan como si, como dice la Escritura, como si ya estuviésemos viviendo en la eternidad, con los valores eternos, con las prioridades correctas, redimiendo bien el tiempo, caminando sabiamente, aprovechando bien el tiempo porque el tiempo es corto. Entendamos, amados y amadas, que Yahweh y la obra de Yahweh debe ser prioridad número uno en nuestras vidas. Y las responsabilidades familiares y las responsabilidades conyugales no deben ser un obstáculo ni una excusa para evitar servir a nuestro Abacadosh. Ni tu cónyuge, ni tu matrimonio, ni tus hijos, ni tu familia deben ser excusa para no servir a nuestro Abacadosh. Tu matrimonio no puede estar por encima de Yahweh. Tu noviazgo no puede estar por encima de Yahweh. Tus hijos no pueden estar por encima de Yahweh. Es que se puso de novio, se puso de novia y adiós ministerio. Y no malinterpretemos las Sagradas Escrituras, porque Pablo no nos está alentando ni nos está sugiriendo a descuidar al marido, a la esposa, al cónyuge, a la esposa, a la familia, ni a los hijos. Pablo de ninguna manera está sugiriendo que descuidemos ni el matrimonio ni la familia, sino que llanamente lo único que dice, no pongas ni tu matrimonio ni tu familia por encima de Yahweh, así de sencillo. Pablo no está diciendo que descuides tu matrimonio y tu familia, sino que Pablo está diciendo no pongas ni tu matrimonio ni tu familia por encima de Yahweh, sino que tu prioridad número uno sea Yahweh y entonces tu familia, tu matrimonio, tu ministerio, etc.
No antepongas tu ministerio, no antepongas tu trabajo, no antepongas tu familia, no antepongas tu matrimonio por encima de Yahweh. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque entendamos, amados y amadas, que Yahweh debe de estar en primer lugar y como prioridad número uno en nuestra vida y en nuestro corazón. Se nos ha enseñado, amados y amadas, que debemos de cuidar nuestro matrimonio y nuestra familia. Y está perfecto, es correcto, así debe de ser. Pero hoy en día escuchamos a muchas personas que no pueden atender el ministerio porque tienen que atender su matrimonio y su familia. Tienen que atender a su esposa y a sus hijos. Prácticamente diciendo, voy a dejar de servir a Dios porque los compromisos familiares y conyugales me están absorbiendo del todo. Es tiempo, amados y amadas, de dejar de pasar tiempo con los amigos, de dejar de pasar tiempo detrás del televisor. Es tiempo de recortar las horas viendo deportes y dado que el tiempo es corto, que lo aprovechemos estando en la presencia de nuestro Abacadosh. Así que entendamos, amados y amadas, nuestro Adón no nos pide que descuidemos a nuestra familia, no nos pide que descuidemos nuestro matrimonio. Lo que nos pide es que no los pongamos ni los antepongamos por encima de Yahweh. De modo que tu matrimonio debe de estar por debajo de Yahweh, tus hijos por debajo de Yahweh, de modo que Yahweh sea tu prioridad número uno, sea la prioridad número uno en tu corazón. Y dado que el tiempo es corto, Pablo nos sugiere que tengamos a Yahweh en primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Y todo lo demás, llámese matrimonio, familia, profesión, ministerio, trabajo, etc., enseguida por debajo de Yahweh. En prioridad 2, 3, 4, etc. Pero nuestra prioridad número uno, que sea siempre nuestro Abacadosh. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 en adelante dice así: puesto que Yahshua ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Yahweh. Para no vivir el tiempo, el corto tiempo que nos resta, no lo debemos de vivir en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Yahweh. Baste ya, amados y amadas, el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. ¿Qué dice la Escritura en Primera de Pedro 4:2? Que dado que el tiempo es corto, no estemos viviendo el tiempo que nos resta en la carne, con cosas de la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de nuestro Abacadosh. Muertos al pecado, pero vivos para nuestro Abacadosh, aprovechando bien el tiempo, no viviendo lo que resta del tiempo corto que nos queda en la carne, no dando lugar a las obras de la carne, sino viviendo conforme a la voluntad de nuestro Adón. Dejemos ya, amados y amadas, los pasatiempos favoritos, el deporte, la profesión, el trabajo,
y todas las mil y una excusas que le hemos venido poniendo a nuestro Abacadosh para no vivir conforme a su voluntad. Dejemos de estar robándole a Yahweh el tiempo entre semana en nuestro trabajo y el fin de semana robándole el tiempo a Yahweh para dárselo a la familia. Y dejemos ya de estar buscando excusas para no estar haciendo la voluntad de Yahweh, sino que por el contrario busquemos hacer la voluntad de nuestro Abacadosh porque el tiempo es corto. Y no sigas sacando a Yahweh del orden de prioridades en tu vida, porque entonces todo seguirá abajo como hasta hoy en día. ¿Quieres que todo funcione bien en tu vida? Entonces pon a Yahweh como prioridad número 1 en tu vida. Pon a Yahweh en primer lugar en tu vida, porque de lo contrario, el castillo que tienes en el aire se vendrá abajo. Porque entiende, amado y amada, que cuando tú sacas a Yahweh del primer lugar en tu vida, todo lo que has estado construyendo tarde o temprano se vendrá abajo. Yahshua mismo dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuál es la prioridad? Primeramente Yahweh en nuestra vida. Y entonces, en consecuencia, por ende, todo lo demás será añadido. Mateo 6:33. Busca primeramente a Yahweh y su reino. Primeramente, prioridad número 1. Primero igual a 1. Dado que el tiempo es corto, amados y amadas, dejemos de estar poniendo excusas como que la carestía de la vida cada vez va más en aumento, o como que el jefe que tengo en el trabajo me exige estar más horas laborando en la oficina, y atendamos a la palabra de Yahweh. Busca primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Esa debe de ser nuestra prioridad, amado y amada. Yahweh primeramente en nuestra vida, en nuestro corazón, como prioridad número 1. Y entonces todo lo que tú necesitas, lo que tu familia necesita, te será añadido. Solamente pon a Yahweh en primer lugar y todo te será añadido. Porque entiende, amado y amada, que toda persona que sacrificó algo por la causa de Yahshua salió siempre victorioso. Nadie salió perdiendo, todos ganaron. De modo, amado y amada, que la mejor manera de cuidar tu matrimonio y de cuidar a tu familia, tu trabajo, tu ministerio, etcétera, es cuidando primeramente tu relación con Yahweh. Porque acorde a las Sagradas Escrituras, todas aquellas personas que hicieron de su relación con Yahweh la prioridad de su vida, tuvieron matrimonios bendecidos y familias bendecidas. Y como ejemplos te puedo citar el matrimonio de Boaz y Ruth la Moabita, que todo el tiempo que tuvieron a Yahweh como prioridad número 1 en sus vidas, gozaron de un matrimonio esplendoroso y de una familia bendecida, un negocio protegido. Solo por mencionar algunos, ¿qué me dices de David? La Biblia habla claramente de incesto, de violaciones, de asesinatos. Todo ocurrió después de que David destronara del lugar número 1 en su vida a nuestro Abacadosh. Y no antes, amado y amada, sino que una vez que David destronó a Yahweh de su corazón como prioridad número 1, toda su familia se vino a pique. Amnón violó a Tamar, Absalón asesinó a Amnón, David robó la mujer de su compañero y mandó a asesinar a Urías y se quedó con Betsabé, etcétera, etcétera, etcétera.
De modo que todo el tiempo que Yahweh fue primer lugar en la vida y en el corazón de David, tenía una familia perfecta y todo funcionaba perfecto y el reino era perfecto. Pero tan pronto David destronó a Yahweh del primer lugar en su vida y en su corazón, absolutamente todo se vino a pique. Su matrimonio se vino a pique, la familia se vino a pique, el trono, el reino se vino a pique, su hijo Absalón provocó un golpe de estado, David fue desterrado, Amnón violó y deshonró a Tamar, su hermana, se cometió violación, se cometió incesto, se cometió asesinato porque Absalón asesinó a Amnón, quien había violado a su hermana Tamar, y provocó un golpe de estado, de modo que David fue desterrado y exiliado fuera del reino. El día en que David destronó a Yahweh de su corazón, todo se vino a pique en la vida de David, no solo su matrimonio, no solo su familia, sino también su reino y su ministerio. Y una vez que David se arrepintió, Yahweh le perdonó inclusive la vida y le restituyó en el reino. Andemos, amados y amadas, sabiamente, no solamente para con nuestros hermanos en la fe, sino también para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Colosenses 4:15. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5:16. Y dado que el tiempo que nos resta sobre la faz de la tierra es corto, y dado que el Natsal está por acontecer, Natsal o arrebatamiento o rapto como tú lo conozcas, caminemos el resto que nos queda sabiamente y andemos en piadosa manera de vivir, no en la carne ni en las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de nuestro Abacadosh, en santa y piadosa manera de vivir. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.